Ok, vamos a empezar con esto. A mí también me hicieron llegar por ahí algunas. Luego los hermanos no pueden venir y y me mandan algunas preguntas, pero esas las dejamos. Vamos a empezar con la de Quique. Vámonos a Jeremías 31:4, todos mis hermanos, pero antes vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Y te pedimos humildemente, mi Señor, que a través de tu Espíritu Santo puedas darnos ese conocimiento, Padre, ese discernimiento de lo que tú has traído a nuestra vida, de lo revelado que está en la Biblia, Señor. Nosotros sabemos, Padre, que todo ya está revelado. Lo único que estamos haciendo en este momento es escudriñar tu palabra, Señor, para deleitarnos, para alimentarnos, Señor. Sabemos que tu palabra es profunda, es perfecta y que nosotros estamos limitados. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, para que también nuestro orgullo, nuestra vanidad no sea lastimada, Padre. No tenemos todas las respuestas. Si en un momento determinado, Señor, no podemos contestarlas, danos el tiempo también, Señor, para investigarlas. Pero que nadie salga descontento, Padre. Que todos estemos conscientes que estamos limitados y que tu palabra es profunda y de peso. Y que hay algunas, mi Señor, que humildemente no las sabemos. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos. Vámonos, decíamos, a Jeremías, capítulo 31, versículo 4. Y cito, 31:4, ¿verdad, Quique? Ok. Dice, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Ok. ¿Tú tienes algún discernimiento que hayas hecho? ¿Algo por el estilo? No. O sea, exactamente. Virgen de Israel. Vamos a ver aquí un pequeño discernimiento que hay que dice, Virgen, Betula, dice, se usa en hebreo, la palabra es hebrea, Betula. Se usa en varias combinaciones, de las cuales significan pueblo de. Eso es lo que significa Virgen de Israel, el pueblo de Israel. ¿Ok? Y dice, pueblo de. Las combinaciones cuando se refieren a Israel o a Judá parecen ser términos de afecto. Sí, o sea, es dable que a veces cuando vemos virgen, podemos pensar en alguna situación como de idolatría, ¿no? Pero más sin embargo aquí, si nosotros vemos el contexto, dice que es el contexto dice que es gozo en lugar de duelo, ¿sí? O sea, sí se entiende, ¿no? Lo que quiere expresar aquí el profeta, que nosotros sabemos qué es el duelo. ¿Qué es el duelo? Dolor, exactamente. Cuando tenemos una pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, en una ruptura de una relación también hay duelo. ¿En dónde más puede haber duelo? En algunos aspectos donde se nos ponga triste, ¿no? Hasta en la pérdida de un trabajo puede haber duelo. ¿Qué más? ¿En dónde más? En una enfermedad puede haber duelo, o sea, pero más entabla cuando es la pérdida de alguien, ¿no? De un ser querido, entras en un estado de duelo. ¿Cómo? También, sí, yo me acuerdo cómo sufriste por Paquito. Y no, es real. Ahora dice aquí que en lugar de duelo, tiene que haber gozo. No sé si ahorita observaban la última canción. ¿Sí la observaron? ¿Sí la viste, va, Marlene? Toda la canción, la última. No. La verdad te estoy diciendo que... ¿De qué trataba la última canción que le cantamos al Señor? No.
Exactamente, de donde vamos a vivir y en donde está manifestando que en esa ciudad ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber un enemigo, o sea, viviremos en plena libertad. O sea, es algo de lo que se refiere aquí, en lugar de duelo, porque ahorita estamos sujetos como seres humanos limitados y aún con pecado residual e imperfectos a ese tipo de dolor, ¿no? Hasta cuando te duele una muela, ¿no? Pero va a llegar un momento, dice el Señor, en donde todo eso desaparecerá, ya no será más. Ese lugar lo estamos esperando gozosamente. Entonces, este contexto de aquí dice que es gozo en lugar de duelo. Vamos a ver lo que dice el versículo 1. En aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, he hallado gracia en el desierto, el pueblo que escapó de la espada. Israel, cuando iba en busca de su reposo, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado y por eso te he atraído con misericordia. Y ahí viene el 4, de nuevo te edificaré y serás reedificada, pueblo de Israel. En lugar de decir virgen, dice pueblo de Israel. Porque la palabra hebrea dice betula. A ver si la puedes apuntar, Quique. Betula y al final tiene una H. Es una palabra griega, ¿sí? A lo que se refiere como virgen. Vamos a compararlo con Jeremías 14:17. Vamos a regresar tantito a Jeremías 14:17. Ahí tenemos una comparación. 14:17. ¿Ya estás ahí? Ok. Y les dirá esta palabra, viertan lágrimas mis ojos noche y día, y no cesen, porque de gran quebranto ha sido quebrantada la virgen hija de mi pueblo. Ahí vuelve a aparecer la palabra betula. De una dolorosa herida muy grave. Otra comparación que hace es en el 18:13. Ahí vamos adelantito al 18:13. Y cito, por tanto, así dice el Señor, preguntad ahora entre las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Algo muy horrible ha hecho la Virgen de Israel. Ahí está otra vez la palabra betula, el pueblo de Israel. Y en el 31:21, que es la que ahí en donde estábamos, pero ahora vamos hasta el 21. Levanta para ti señales, coloca para ti majanos. A ver si alguien me puede decir qué es majanos en otra versión. Levanta para ti, coloca para ti majanos, presta atención a la calzada, al camino que anduviste, vuelve, pueblo de Israel, virgen de Israel, ahí vuelve a decir virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Ajá. ¿Cómo dice la tuya? Majanes. Espérame. Ok. Es un montón de piedras sueltas, especialmente el que se forma con las que se quitan en las tierras de labor, o las que sirven para marcar encrucijadas. Ok, para hacer un caminito. Ok, Maguey. Entonces, y ya nada más la última, Quique, para que estés en el 46:11. Adelantito, en el capítulo 46, en el versículo 11. Sube a Galad y consigue bálsamo, virgen, hija de Egipto. En vano has multiplicado los remedios, no hay curación para ti. Entonces, en todas esas acepciones de estos versículos se refiere al pueblo de Israel, Betula. Sí, ¿ok? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien? Sí, adelante, Pepe.
Sí. Es bueno acordarse que así fue antes con la iglesia, pero resulta difícil consolarse con antiguas promesas cuando se está sometido a una vida presente. No obstante, es felicidad de los que por gracia están interesados en el amor de Dios, que este sea un amor eterno, desde la eternidad del consejo hasta la eternidad de la vida. Más allá, Dios atraerá así por la influencia de su espíritu en sus almas a los que ama con este amor. Cuando alabamos a Dios por lo que ha hecho, debemos invocarlo por los favores que su iglesia necesita y espera. Ok. Del 31.4. Ok. Muy bien, ahí le puedes dar el discernimiento a Enrique, en qué página lo tienes y de qué página es, ¿no? Para que lo pueda tener. Ok, ¿queda contestada tu pregunta aquí, mi Quique? Ok. Ahora sí, Eric, vamos contigo. Lulú Rodríguez, los sacrificios, ¿cómo ofrendaban los más pobres? ¿Tienes algún dato? Ok, ¿dónde? Levítico. Vámonos a Levítico. 5, del 7 al 13. Levítico 5, del 7 al 13. Ok, cito. Por si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Vamos a hacer un alto ahí. Ustedes saben lo que era la ofrenda y el holocausto. ¿Sí se entiende? O alguien que me pueda decir cuál era la diferencia entre la ofrenda y el holocausto. No, sí, los dos eran. A ver, Pedro. Creo que la ofrenda era por si hubieran pecado y el holocausto como recordatorio de que no debían pecar. Exacto, pero en el momento de llevarlos al sacrificio, uno era cortado y derramada la sangre y el holocausto era quemado. Exactamente, ok. Seguimos. Los traerá al sacerdote. Ya vieron que eran 2 tórtolas y 2 pichones. No podían ofrecer un cordero. Por lo tanto, llevaban 2 tórtolas y 2 pichones. Los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero al que es para ofrenda por el pecado y le cortará la cabeza por la cerviz sin arrancarla. O sea, le cortaban esta parte de aquí, esta es la cerviz. Por eso a veces el Señor nos dice, eres duro de cerviz, porque eres muy estirado. Ese es el contexto, ¿eh? Cuando te dice eres duro de cerviz, no tienes la humildad de inclinarte, ¿no? Nosotros, hay algo muy importante que yo aprendí en estas semanas, que un pastor, lo menos que manipule a la congregación es lo mejor. No los puedo decir, hínquense. Ustedes jamás me han escuchado decir, a ver, dile a él, no, dile esto. Sí, se dan cuenta que a veces en las iglesias le dicen, al que está a tu lado, dile, ¿no? O cierra tus ojos. Eso fue lo que yo aprendí en este tiempo. Cuando yo voy a orar, ya ni siquiera les pido que cierren los ojos. A veces sí se me escapa todavía, inclinen su rostro, ¿no? Pero todo eso lo tiene que hacer el Espíritu de Dios en nosotros. Todo esto lo tiene que hacer. Él es el que transforma, Él es el que regenera. Mientras yo manipule menos a la congregación, entonces ustedes aprenderán a escuchar no mi voz, sino la del Espíritu de Dios. Entonces, ahí me recordaba ahorita lo de la cerviz, ¿no? Cuando es uno duros de cerviz, así, mira, ves, con el rabillo del ojo, ¿no? Ok, seguimos. 9. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado al costado del altar,
y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar, es ofrenda por el pecado. ¿Hasta cuál, María Esther? 11. Entonces preparará el segundo como holocausto según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que ha cometido y le será perdonado. Pregunta, que es bien importante. El Señor Jesucristo hizo expiación por nosotros. ¿Qué significa eso? Aquí están haciendo la expiación por el pecado. ¿Qué significa la expiación? Sí, pero tiene, a ver, exacto. Ya ven que nosotros, acuérdense, que la expiación es el sustitutivo, el animal no iba por su gusto a morir, o sea, sustituía, ¿sí? ¿Quién fue nuestro sustituto? El Señor. Él ofreció expiación por nuestros pecados. Ok. Y luego dice aquí, entonces, 10, ya lo leí. Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, o sea, todavía más pobre, ¿no? Entonces, como ofrenda por el pecado que ha cometido, traerá la 10ª parte de una efa de flor de harina como ofrenda por el pecado. Ahí está el pan, Lulu. Ahí está el pan. Ok. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado. Y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial y la quemará sobre el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Es ofrenda por el pecado. Ahí está, Lulu. Sí, puedes subrayarlo, anotarlo. Una pregunta, ¿por qué surge la duda? Ajá. Ah, ok. ¿Y tú escuchaste o lo leíste o...? Ajá, lo escuchaste. Ajá, o sea, sí recuerdan que cuando el Señor Jesucristo lo fueron a presentar, ¿qué llevó José y María? 2 tórtolas y 2 pichones, porque eran pobres. De ahí surge la situación de discernir que por eso los sabios llegaron después, porque ellos le llevaron oro. Si hubieran llevado, si ya hubieran tenido el oro, le compran el cordero y lo llevan, pero por esa situación de que eran pobres, pues nada más llevaron. Pero si tenían, sí, ya tenía como 2 años el Señor cuando llegaron a visitarlo los famosos sabios o reyes, ¿sí? Eso nos sirve a nosotros de conocimiento, porque por lo regular en las películas siempre llegan cuando están haciendo, y no, la palabra ya cuando se va haciendo el discernimiento, ya se ve que ya habían ido, pero no tenían dinerito. Ok. Entonces, ¿queda contestada tu pregunta, Lulu? Perfecto. ¿Cómo? Ah, ok. Eric, bautismo del Pentecostés. ¿Qué diferencia hay con el bautismo de Pablo? ¿En dónde está, hijo? Vámonos a Romanos. (6:3) ¿Sí, verdad? Muertos al pecado, dice el subtítulo. Dice, vamos a ver desde el 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es esa. Ok. Fíjense aquí, un discernimiento, dice, el término bautizados aquí se refiere a la unión e identificación de los creyentes con Cristo. O sea, el bautismo de agua que vas a recibir tú. El bautismo que es a través de la inmersión. Es de lo que está hablando aquí. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque dice que hemos sido bautizados en su muerte. O sea, y es una pregunta, les hace una pregunta. Yo les pregunto, el día 26 vamos a bautizar a Eric, a Jesús y a Iván, ¿verdad? Dijimos. Ok. Y ellos van a participar con Jesús en su muerte. Pregunto a la concurrencia. ¿Sí o no? Porque aquí está preguntando Pablo, está haciendo una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No lo sabéis? ¿Quién de aquí es bautizado? Ya. ¿Quién? Todos. Ok. ¿Cómo compartieron la muerte de Jesús en el bautismo por inmersión? ¿Eh? Sí, pero ¿cómo me lo explicarían si yo tuviera 3 años? ¿Cómo compartieron la muerte del Señor? Michelle. ¿Eh? Unido a él por fe. Es que es muy sencillo. Y lo hemos estudiado en el discipulado. Al bajar, morimos. Y luego, ¿qué sigue? Sepultura y resurrección. Si hemos sido bautizados en muerte, ahí estamos compartiendo con él la muerte de nuestros pecados, ¿sí? En el momento en que estamos 2-3 segundos abajo, la sepultura de los 3 días que estuvo Jesús y la resurrección. O sea, ok, y ahorita vamos a ver la comparación de hechos. Por tanto, fíjense bien, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo, ¿cierto? Sí. Que cuando se bautizó mi hermana Maritza, Pepe quería que sí la dejara los 3 días. Pero le dije, no, Pepe, no es posible. Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Ok? Ahí está, este es el bautismo por inmersión, la ordenanza que deja Jesús. Y ahora vamos a ver en Hechos, Eric. ¿Hechos qué? 2. Hechos 2. La venida del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Pentecostés. La venida del Espíritu Santo. El bautismo que anunció Juan. Dijo, yo bautizo en agua, como está diciendo Pablo, pero vendrá alguien que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El que nace de nuevo, en ese momento es bautizado. ¿Sí se entiende? Si alguien de aquí ya sabe que ha nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios se lo ha corroborado, le ha dado el testimonio de que ya nació de nuevo, entonces ya fue bautizado por el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí me explico? Nada, mi hermano. Qué bueno que tocas ese punto para volver a reafirmarlo. Hay iglesias que llegan a algunos absurdos, y es uno de esos.
que para que tú seas bautizado en Espíritu Santo y fuego, te tienen que hacer una reunión especial, donde ahí en esa reunión especial tienes que hacer una especie como de confesiones, y posteriormente llegas a tal paroxismo en donde empiezas a saltar de una manera desorbitada y empiezas a hablar en lenguas, que son sonidos guturales. ¿Ya se entendió? El sonido gutural, ellos le llaman lenguas, como lo que vivieron en el Pentecostés. Y vamos a ver ahorita, para que tú tengas un conocimiento, y todos mis hermanos, lo que es hablar en lenguas. ¿Pero alguien sabe, de mis hermanos? Hablar otro idioma. O sea, lo que realmente hicieron los apóstoles fue que hablaron en otro idioma. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está corroborado así en Hechos? ¿Sabes, Pedrito? Para que todos se dieran cuenta del hecho de que el Espíritu Santo había sido entregado a la iglesia. Sí, y los que estaban ahí habían de diferentes naciones, había medos, persas, egipcios. Vamos ahí, vamos al... Dice, es Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está el bautismo. ¿Sí? Ahí está la situación que nos pasa a nosotros cuando somos... ¿De qué otra manera la llamamos a esto? ¿Quién recuerda? El sello. Es cuando nacemos de nuevo, tú ni cuenta te das. O sea, eres sellado por el Espíritu Santo. Ese es el sello. La otra es la llenura, es diferente. Entonces, somos sellados por el Espíritu Santo. Dice aquí, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí dice llenos y por eso muchos dicen, esa es la llenura. No, ese es el sello. Sí, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahí dice otras lenguas. ¿Sí? Ahora vamos a ver aquí, bueno, dice 5. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ahí te da a entender que estaban hablando en otro idioma. Y estaban asombrados y maravillados y decían, mira, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿No son todos mismos de una nación? El asombro era porque, ¿por qué están hablando en egipcio? ¿No? Partos, dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y fíjense cuántas naciones había ahí, o cuántos dialectos, o cuántos pueblos. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros desde Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros, y ahí ya es claro, idiomas, de las maravillas de Dios. Ese fue el propósito, que hablaran en lenguas, que todos escucharan las maravillas de Dios. Ese es el propósito, porque ese día hablaron en lenguas. ¿Por qué muchas iglesias distorsionan esto? ¿Se han preguntado? Que hablan de lenguas angélicas, cuando en ninguna parte, excepto cuando está hablando Pablo en la preeminencia del amor en 1 Corintios 13, dice, si yo hablara lenguas angélicas
pero no tuviera amor, nada soy. Ahora, ¿por qué se atreve Pablo a expresarlo ahí? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Relaciónenlo con la vida de Pablo. ¿Por qué lo relaciona Pablo? Porque Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Hay una parte donde dice que Pablo fue arrebatado y escuchó cosas inefables que no se le permiten decir. Él oyó las lenguas angelicales, pero pues no entendió. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso es que Pablo en 1 Corintios 13 lo expresa de esa manera. Dice, si yo hablara lo que yo escuché allá arriba, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, si yo hablara lo que yo escuché allá arriba, pero no tengo el amor, de todos modos nada soy. Da un ejemplo, ¿no? ¿Ya se entiende? Pero en ninguna parte nos dice que tienen que hablar así como pi, 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 pi. Así hablan, ¿no? Y fíjense el absurdo. Una vez yo pregunté, ¿por qué tenemos que hablar así? Y me dijeron, para que Satanás no se entere de lo que estamos orando. Y ese es un absurdo. ¿Cómo va a impedir Satanás la voluntad de Dios cuando se cumplen nuestras oraciones que van aparejadas a sus propósitos? Bueno, nosotros no podemos cambiar el propósito de Dios. Cuando nosotros oramos con fe y pedimos que sane fulano, y si en los propósitos de Dios está que sane ese hombre o esa mujer, nuestra oración hizo clic con el propósito de Dios. ¿Ya se entendió? Bueno, pero nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cómo va a ser posible que no, pues Satanás no lo entiende? Por el amor de Dios, pero bueno, así se manejan estos absurdos. Entonces dice ahí, todos estaban asombrados, 12, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos, llenos de mosto. Entonces, bueno, ahí está la diferencia, ¿no, Eric? Una es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, y el otro es el de inmersión. ¿O hay alguna duda que tengas por ahí? Ajá. Puede que el bautismo del Espíritu Santo, como usted decía, llega sin uno darse cuenta. Exacto. El sello es cuando uno se une a la iglesia de Cristo. Sí, naces de nuevo. También mencionó un versículo acerca de que cuando Juan el Bautista estaba predicando, y él dice que vendrá uno que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Pero el fuego al que se refería Juan el Bautista era un fuego de juicio. Era un fuego que dice que iba a separar la siembra, iba a separar a los suyos y iba a echar al fuego a los malos. Entonces, la pregunta era aquí que si lo que dice Pablo acerca del bautismo del Espíritu Santo es cuando nosotros somos sellados y apartados, y en ese momento, al día del Pentecostés, también llegó el Espíritu Santo y ahí se les mostró que ellos eran unidos a la iglesia y fue el comienzo de la iglesia. Entonces hay una similitud, pero no hay las mismas características. El Espíritu Santo ahí llegó y lo selló, pero las características fueron diferentes. A ellos se les reveló de una manera, dice que hubo viento y hubo como una voz de estruendo, y Pablo dice que el viento no sabes de dónde va ni de dónde viene. Entonces la relación que a veces hay esa confusión en unas iglesias que dicen, si eres bautizado, sellado por el Espíritu Santo, tienes que pasar por estas circunstancias que pasaron los que iniciaron la iglesia. Ajá, sí, en el Pentecostés. Ajá. Ok, a ver, María Esther. No, nada más importante recordar que precisamente lo que pasó en Pentecostés fue un hecho único y especial para ellos, porque es donde entra la era del Espíritu Santo. Exacto. Porque por eso es la diferencia. A nadie más le va a suceder lo que pasó en Pentecostés. Todos los demás, que las siguientes generaciones, en cuanto nacemos de nuevo, es cuando Él nos llena, nos sella y nos da el bautismo del Espíritu. Así es. Pero en ellos fue en especial. Fue algo de esa especial. manera, para que todos se dieran cuenta que iniciaba la era del Espíritu Santo. Ajá. Por eso. Ok, entonces sí queda claro.
Y entonces lo de Pablo ya nada más está corroborando el bautismo por inmersión, que es la ordenanza. Y sí, entonces sí, no es necesario, hermano. Sí, si tú, ya el Espíritu de Dios te confirmó que eres su hija, entonces tú ya estás bautizada con Espíritu Santo y fuego, y entonces el don de lenguas sería un idioma que tú hablaras. Ahora, nosotros sabemos que si aquí hubiera alguien que tuviera el don de lenguas, tendría que haber alguien que tuviera el don de interpretación de esa lengua, para que en el momento en que tú empezaras a orar, entonces la persona que interpreta dijera qué es lo que estás diciendo, para que nosotros poder decir amén a lo que se está advirtiendo. Dice Pablo, si no hay, mejor entonces calladitos, para que no entremos en desorden. ¿Sale? Muy bien. Ok. ¿Quién más trae preguntas? ¿Quedas conforme o le reclamamos a Pablo? Ok. ¿Quién más, hermano? Sí. A ver. Si la manifestación del bautismo no es hablar en lenguas extrañas o El bautismo del Espíritu. ¿cuál sería la manifestación evidente del bautismo del Espíritu? ¿Cuál sería? Sí, o sea, sería el aspecto del cambio de vida. Y es lo que yo tanto les comento aquí, que venimos a una iglesia cristiana para que seamos regenerados de nuestra antigua y vana manera de vivir. Porque si no hay un cambio, entonces se empieza a sospechar que no hay Espíritu Santo aún. Dice, si el Espíritu Santo no está en ti, de tal no eres de Cristo. Y tiene que haber una evidencia de cambio, ¿no? O sea, porque se supone que el Señor ya está adentro haciendo la labor de regeneración. Claro, estamos viviendo un proceso también como cualquier persona que ha nacido de nuevo. Pero nosotros el otro día decíamos, por ahí posteé una imagen que me mandó un hermano de que hasta Lulú dijo, ¿qué es esto, Dios mío? Era un hombre grandote, ya adulto, que le están cambiando el pañal, ¿sí? Y entonces ahí venían unos puntos de su falta de crecimiento. ¿Ya se entendió? Y entonces ahí yo nada más les aclaré que esta persona puede ser un cristiano también inmaduro, sí los hay. ¿Sí sabían de eso? Por acá. Cristianos inmaduros que parecen ser que son inconversos, que ya nacieron de nuevo, pero que en un momento determinado apagaron la voz del Espíritu Santo, lo entristecieron y se estancaron. Y ya no dan ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y hay evidencias de su falta de crecimiento, y ahí venían algunos puntos. Y ya nada más es la cuestión, y se los comento porque, bueno, si por ahí alguien se quisiera ministrar, que vea que hay algo de estancamiento, pues con todo gusto, ¿no? Porque de eso se trata, de volver a escuchar la voz del Espíritu Santo para que venga ese testimonio de lo que está preguntando la hermana María Esther. Tiene que haber un cambio, uno se da cuenta. Sí, esta es una persona nacida de nuevo. Se empieza a dar el fruto, ¿no? Digo, nosotros nos conocemos, somos una familia, pero yo no vivo contigo, ni estoy a veces muy cerca de ti. Pero ¿qué tal si un día yo le pregunto a Panchito, ¿no? Oye, ¿y qué tal se porta el Pedrito? ¿No? O que le diga yo a Sayuri, hermana, ¿qué tal con el Ray? Así como seguido le pregunto a Pepe, ¿cómo se porta Maritza? O que vea allá a la casa de Enrique y le diga yo a su esposa y a su hijo, pues allá levanta sus manitas y canta muy bonito, pero aquí ¿qué tal es? ¿No? Allá en su casa ¿qué tal es? Entonces son evidencias, ¿no? Yo, cuando gusten, mira, ahí está María Esther, mi esposa, viene Jesús, adelante. ¿Cómo es el pastor allá adentro? ¿Cómo es el pastor allá afuera? Pues yo les he dicho, aquí yo doy un sermón de 1:30. Aquí yo doy un sermón de 1:30.
Pero mi sermón más bueno es cuando yo me bajo de aquí. ¿Sí se entiende? Y no hablo de conocimiento, no hablo de teología sistemática, que sepa, no. De una forma sencilla que está dando uno un fruto. ¿Cómo se da uno cuenta de la evidencia del cambio? Cuando empieza a ver qué fruto de qué, de Espíritu Santo, ¿no? En donde verdaderamente hay amor, gozo, paz. Yo los divido siempre en tres: amor, gozo y paz. Así empieza. Y luego los otros tres: paz, paciencia y bondad. Luego benignidad, humildad y templanza, ¿no? Entonces ahí esas son tus jirafitas, como tiene ella luego ahí en su consultorio, que llega el bebé y se va midiendo cómo va creciendo la estatura. Ahí está. Digo, y si somos imperfectos y tenemos nuestras etapas, inclusive también en donde hay declives, ¿no? Por eso está la administración, por eso está la consejería, por eso. Pero tú sabes de qué manera tan saludable puedes vivir aunado al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera? A ver, denme datos. ¿Cuál es tu salud espiritual? ¿Haciendo qué? Ok, la voluntad de Dios, ¿cómo? Obediencia, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer en el día? Orar, ayunar, obedecer la palabra de Dios, discernirla bien, predicar, evangelizar, o sea, preguntarme hace cuánto tiempo yo no llevo a los pies de Cristo a alguien. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera vamos a dar un fruto? Ok. Sí, Sayori. Muy bien. Vamos a ver cuál es la llenura del Espíritu. Búsquenme versículos de la llenura del Espíritu. Y ahí lo vamos a ver. Y los discernimos. Aquí yo tengo una página donde me habla de la llenura del Espíritu. Ok. Léela, Pepe, por favor. Juan 14, 16. No, pues no. Aquí está, ya está, sí. Dice, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Ok. Dice, un verso clave para entender la llenura del Espíritu es la que ahorita leyó Pepe, pero que no la leyó en alto, que es Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Donde Jesús prometió que el Espíritu moraría en los creyentes y que su residencia sería permanente. Si entra en ti, Sayuri, el Espíritu Santo, aunque tengas por ahí etapas donde declines y cosas así, ahí está. Por eso hay ocasiones en que cuando se entristece al Espíritu Santo con nuestro pecado o con nuestra falta de acercamiento a Jesús, no se va, nomás se apaga la voz, ¿ok? La morada permanente del Espíritu Santo no es solo para pocos creyentes, sino para todos. Hay un buen número de referencias en las Escrituras que apoyan esta conclusión. Primero, el Espíritu Santo es un don para todos los creyentes en Cristo, sin excepción, y no existen condiciones para tenerlo, excepto la fe en Jesucristo. Juan 7:37. Juan 7:37.
Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Pero ahorita ya está glorificado Jesús. Ahorita el que nace recibe al Espíritu. ¿Sí se entiende? Ok. Dice, segundo, el Espíritu Santo es otorgado en el momento de la salvación. ¿Sí? En el momento que tú eres salva, dice Efesios 1:13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Está en Efesios 1:13. Sí. Ajá. Apartado es ungido. Apartado para Dios. No, este es el sello ya. Para acuérdate que nosotros somos predestinados, fuimos apartados antes de la fundación del mundo, pero algunos inclusive ni han nacido. Hasta que naces, Él tiene misericordia de ti y te sella. Ok, ahí es lo que dice, en Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo ha prometido. Ok. También enfatiza esta misma verdad diciendo que el sello y la residencia del Espíritu en el creyente tuvieron lugar al momento de creer. Tercero, el Espíritu Santo mora en el creyente permanentemente. Eso ténganlo muy bien claro, porque a veces cuando caes en algún pecado, tienes algún error, un berrinche, lo que sea, a veces el creyente es muy dado a condenarse. No, esta es una trampa de Satanás para apartarte, para que tu salvación no la goces. No, una vez decíamos, a veces el creyente pierde el gozo de su salvación, lo pierde por andar de tonto pecando o de berrinchudo y piensa que está condenado y pierde la subjetividad de la salvación. No, aquí lo que se tiene que hacer es que cuando ya se cometió el error, cuando ya se cayó en un pecado, cuando estás viendo que estás desanimado, que cada día estás más orgulloso, que cada día estás más vanidoso, que cada día estás siendo más distraído por el mundo, es cuando más auxilio, hermanos, oren por mí, pastor, escúcheme, necesito una administración, necesito ser restaurado, ¿sí? Porque hacen todo lo contrario, se van y se esconden, les da pena, ya no vienen a la iglesia. ¿Quién sabe qué anda por ahí? ¿No han visto a alguien? No. Ya no vienen. Entonces, no, es cuando más se tienen que acercar. Ok, es permanente. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un primer depósito del pago total o una garantía de su futura glorificación en Cristo. Esto está en Efesios 4:30. Vayan a Efesios 4:30. Y ahí te hace una advertencia, por lo que les estoy comentando. Dice, no agraven al Espíritu Santo de Dios. O sea, no lo agredan, no lo entristezcan, no se aparten de Él, no dejen de escuchar su voz. O sea, dice, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Ahí está el sello. ¿Sí? Es el sello de garantía. No se pierde. Esto es contraste con el orden de la llenura. Ya vimos el sello, para que ustedes estén conscientes. Ahí está el sello. Ahí está, ya está el Espíritu Santo en ti. Ahora vamos a ver qué es la llenura del Espíritu que encontramos en Efesios 5:18.
Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Ahora, ¿por qué hace la comparación del alcohol? El alcohol es una droga que es para atontarte, pero en su primera instancia el engaño está en que te pone eufórico, ¿cierto? Exactamente, o sea, y entonces al ponerte eufórico, tus emociones empiezan a... Si eres una persona tímida, te echas una copita, dos, y estás en una fiesta y entonces no te atreves a sacar a bailar una dama, pero con 2 copitas, vas y... porque da para arriba al principio. Al rato ya andas rebotando y caes abajo de la mesa. ¿Sí se entiende? Por eso lo compara, dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Es lo mismo que les decimos a algunas iglesias cuando saltan, brincan, se caen, se van para atrás, o sea, no, esa no es una manifestación de la llenura. Esa es una euforia. Esa es una euforia. Bueno, hay absurdos tan duros y tan tremendos que dicen que es la borrachera del Espíritu Santo. ¡Bum! ¿No? Cuando el Señor está diciendo, no se emborrachen, al contrario, sean llenos del Espíritu. Ahí está un preámbulo. Debemos estar totalmente entregados al Espíritu Santo, que Él pueda poseernos por completo. O sea, que Él nos guíe, que... ¿Sí me explico? Y en ese sentido ser llenos de Él. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. ¿Ya no? Esto quiere decir, hermanos, que nosotros ya no debemos practicar el pecado. ¿Sí se entiende? Sí pecamos todos los días. Todos los días. Con el hecho de no cumplir el primer mandamiento, de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ya pecaste, porque es nuestra naturaleza pecaminosa e imperfecta. Pero a lo que se refiere aquí es que ya no vivamos practicando el pecado, que te levantes y a practicarlo, ¿no? Como antes. Romanos 8:9. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, si, tú llegas y eres sellada y ni cuenta te das que ya eres del Señor. ¿Sí me explico? Ok. Y en el momento en que empiezas a vivir, te empiezas a manifestar de una manera diferente. Miren, yo les ponía un ejemplo que decía este teólogo que se apellida Washer, ¿cómo se llama? Pablo. ¿No? Y dice que, ¿cómo te puedes dar cuenta si ya eres un nacido de nuevo? Y dice, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero vale. Está el hombre que no ha nacido de nuevo, con su esposa, se levanta temprano, ya se va a trabajar, se le hace tarde, ya va retrasado, se estaba vistiendo, tomando el café, y entonces le dice a la esposa, antes de que salgas, tira la basura. Y se prende, ¿no? Pero ¿cómo es posible esta mujer, no? Y ya saben todo lo que su mente piensa de la mujer y se ve enojado y cómo es posible. Ve en el carro y ve enojado. Llega a la junta tarde y ni pone atención porque está diciendo, ¿pero cómo se le ocurrió? En la tarde llega y le reprocha y al otro día se para y igual, según una semana se avienta, creo, diciéndole, ay, pero qué mujer tan tonta, ¿no? Por la gracia de Dios, a los 3 meses le predican el evangelio, llega a una iglesia y nace de nuevo el hombre. Y al otro día que nace de nuevo,
se levanta, está igual, porque pues, acaba de nacer, no está... es un proceso, ¿no? Y se le vuelve a hacer tarde y se está apurado para irse a la junta otra vez. Y otra vez la mujer pues también ya nació de nuevo, pero también le falta proceso. Y le vuelve a decir, antes de que te vayas, saca la basura. Y se pone igual. Se sale enojado y dice, uy. Y va en el carro y ahí en ese momento dice, no, dice, ¿qué estoy haciendo? Y se detiene, agarra el teléfono y le dice, perdóname mi vida. No, disculpa. Ya está trabajando ahí el espíritu. Ya se entendió. Es un ejemplo sencillo, pero vale cómo el ser humano empieza a cambiar, el Espíritu Santo empieza a trabajar con él, porque es el regenerador, es el que regenera al ser humano. Entonces por eso dice aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Sigues viviendo igual, sales de la iglesia, sigues pecando, sigues en tus mismas prácticas, sigues con tu mismo lenguaje grosero, sigues con tus pensamientos torvos, sigues con tus actitudes infantiles, ¿sí? O sea, digo, tenemos un proceso. Entonces, dice aquí, afirman que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también que él puede ser contristado. ¿Ya se entendió? Puede ser entristecido. Vean lo que dice Efesios 4:30. Ahí está, pero lo pones triste. Efesios, ahorita vamos para allá. Dice, no agravien, o sea, no agravien. 4:30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. ¿No? Y su actividad dentro de nosotros puede ser apagada. Esa actividad. Recuerdan que cuando vimos una parte de los discípulos, los caminantes de Maús, que les hablaba el Señor, como dicen ellos, que sentían como un fuego se avivaba en ellos cuando citaba la palabra. Cuando tú estás así, o sea, oyes un culto, te levantas en la mañana, oyes los pajaritos, o sea, estás gozoso. Pero si te acaban de decir, saca la basura, no importa, estás gozoso. Que tu esposita se fue, no importa, estoy gozoso. Manda. La ternura del Espíritu sería lo que mencionaba hace rato de Gálatas, ¿no? El fruto del Espíritu. Sí, exactamente, empieza a aflorar, pero dice, pero también tengan cuidado porque lo pueden apagar. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. O sea, miren, hermanos, nuestro gozo y nuestra felicidad no depende de lo externo, de verdad. Eric. Cuando se refiere en la Biblia a la llenura del Espíritu, hay ciertas características en las que podemos ver que hay una llenura real del Espíritu. Por ejemplo, podemos ver en el hecho de Esteban, cuando estaban escogiendo a quién pudiera servir, y menciona la palabra en Hechos 6:3, si quieren ir ahí o si no, dice que Esteban era lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Entonces, también por lo que yo había visto, hay una reacción inmediata cuando uno es lleno del Espíritu Santo. En Esteban, la reacción inmediata de la llenura del Espíritu Santo fue cuando fue a predicar y su predicación fue con tal poder que lo mataron. También cuando menciona la llenura del Espíritu Santo, don Pedro fue lleno del Espíritu Santo y enseguida predicó. Entonces hay ciertas características que nos puede dar la Biblia, que cuando uno es lleno del Espíritu Santo hay una reacción de inmediata, y por lo que había leído usted anteriormente, dice que hay un control total, o sea, es una posesión total del Espíritu Santo que hace que tú vayas a donde no quieres ir, te prediques en donde no quieres predicar, que vayas si quieres la palabra. Esa es una característica a diferencia de otras
iglesias que creen que la llenura del Espíritu Santo es tirarse al piso, o hablar en lenguas, o no, eso no es la llenura. Sí. La llenura Que tú salgas eufórico de un culto, que te sientas bien emocionalmente. El que nace emocionalmente, al momento en que baja la emoción, vuelve a morir. Miren, hay unos grupos que han purulado mucho en este tiempo que se llaman cuarto y quinto paso. Estos grupos de cuarto y quinto paso hacen retiros y se van 3 días. Y entonces el ser humano va a escribir su vida y le manejan totalmente la emoción. Es una psicoterapia grupal. Ellos hacen una catarsis. ¿Ustedes han hecho catarsis? ¿Cómo no? Yo aquí inclusive yo los he visto. O cuando he ido a sus casas, ¿cómo hacen catarsis luego? De veras. Es cuando sacas la emoción, estés contento o enojado. ¿Sí? Ese es catarsis. Y haz de cuenta que quieres poner uno de esos costales para pegar, y ahí está el esposo pegando. Ahí está, pégale, así le dicen. Ok, ese es catarsis, ¿verdad? Marlene, no. Es sacar la emoción por medio de la emoción misma. Entonces esto hacen en los grupos, y entonces al tercer día, este hombre o mujer salen, flotando. Donde que les hacen creer que ven a Dios. Y esa es una trampa de Satanás. Un día vamos a dar un culto de esto. Y entonces, cuando baja la emoción, vuelven a morir. Lo que decía Eric, aquí hay cambios que van siendo así sustanciales. Pero tranquilo. O sea, ¿cómo vas cambiando? ¿Cómo va cambiando tu modo de pensar, de actuar, de hablar? O sea, ya de repente, sale la grosería y te sientes mal. Cuidas tu lenguaje porque sabes que con esa boca que vienes a adorar al Señor, ya no puedes de tu boca salir palabras de muerte. No es porque sea uno payasito o sangroncito, no. Es por obediencia, ¿sí se va entendiendo? Entonces vas cambiando. Por eso dice aquí, pero si es verdad que lo puedes apagar, dice. Cuando permitimos que esto suceda, no experimentamos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. El ser lleno con el Espíritu implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Es de la única manera que se regresa cuando ya estás abajo. Por eso cuando alguien viene a consejería y está totalmente con su Espíritu Santo apagado, eso es lo que se le tiene que recomendar. Y se le tienen que dar varias sesiones de consejería para que vaya volviendo a avivar, ¿no? Pues a lo mejor sistemáticamente por años fue apagándolo. Hay iglesias en donde está el famoso Icabod. Siguen cantando, siguen bautizando, siguen casando, siguen haciendo cultos, y el Espíritu no está ahí. No está. Lo hacen por sus propios. ¿Sí? Y ya no está. ¿Y por qué Icabod? Porque en la palabra de Dios dice que cuando murió el esposo, ¿no? Fue un sacerdote, se murió no sé quién más, y entonces se llevaron el arca del pacto y dijo, la gloria de Dios se ha ido. Y nació el chavito, Icabod le puso. La gloria de Dios se ha ido. Pues se ha ido de la iglesia de una manera total, y se puede ir de nuestra vida en el sentido de ya no escuchar la voz de Dios. Ahí está el Espíritu, pero no está la voz de Dios. Ok, entonces dice aquí, guiándonos y controlándonos. Luego, su poder se puede ejercer a través de nosotros para que lo que hagamos sea un fruto para Dios. La llenura del Espíritu no se aplica solamente a hechos externos, también se aplica a los pensamientos más íntimos. ¿Cómo pienso? Mira, tú te pones a ver una película, pones Netflix, y de repente le das, ¡ay, esta se ve buena! ¡Pum! Y de repente ves que no es propio lo que estás viendo, y tienes el Espíritu, inmediatamente lo quitas, ¿no? Esto no me está edificando. ¿Y qué hacíamos antes? Esa y 2 más.
Entonces dice aquí los pensamientos más íntimos. ¿Dónde me quedé? Ok, los pensamientos más íntimos y los motivos de nuestros actos. El Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca. ¿Se dan cuenta? El Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca. Porque hasta cuando uno se molesta con la pareja, ya tienes que ser respetuoso para discutir algo. En serio. Nada de que otra vez la palabrota y vete mucho. Ajo, sapo y cebolla. No, ya tienen, sí, aunque sean novios también. Ok. Entonces dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu, el pecado. Y la obediencia a Dios es lo que mantiene que estemos llenos del Espíritu. Sencillo, ¿eh? Así sencillo. El pecado me separa y la obediencia me mantiene. El pecado me separa, la práctica. Hagamos ahí el énfasis, la práctica del pecado me separa y la obediencia me mantiene cerquita, junto, una relación bonita con Él. Ok, es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer siempre llenos por la imperfección. ¿Sí se entiende? Ok. Cuando pequemos debemos inmediatamente confesarlo a Dios. Inmediatamente. Y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí queda claro, Sayuri? Bueno, pues ya hasta aquí. Yo les invito, hermanos, a que la próxima semana también es preguntas y respuestas. Tenemos 2 de preguntas y respuestas y 2 de culto. Preparen sus preguntas, ¿sí? Es más, pueden traer, así como lo trae Eric, preparada con discernimiento, o María Esther, ahorita con lo que daban, y enriquecemos la clase, ¿no? Para que todos salgamos beneficiados, ¿vale? Ok, mi hermano. Entonces, qué bueno. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde hemos disfrutado una convivencia contigo, Señor. Hemos sentido la calidez de tu presencia al estar escudriñando tu palabra. Y de verdad, mi Señor, es como si cerramos nuestros ojos y como si tú estuvieras aquí con nosotros platicando, Señor, acerca de todas tus grandezas, tus enseñanzas y todo lo perfecto que eres tú, Padre. Nos gozamos, Señor, es un tiempo precioso para nosotros el estar contigo. No pretendemos, Señor, ganar ninguna discusión, ni saber más que otros, Padre. Todo lo contrario, te rogamos con todo nuestro corazón que nos hagas sencillos y humildes de corazón como tú, Padre, para que en ningún momento, Señor, caigamos en la tentación de sentirnos jactanciosos, vanidosos y orgullosos. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga.